Gracias, hermano Isaí, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tengan la bondad de ocupar su lugar, igualmente nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión que sábado con sábado tenemos en este canal de Churubusco. Hablando en términos actuales o coloquiales, vamos a hablar un tema que pues seguramente la generación de los millennials nunca lo han escuchado. Yo no diría ya los de cristal, menos. Y tal vez por ahí, los que se dice por los años 60, los baby boomers, creo, a lo mejor algunos de ellos sí llegaron a escuchar este tema. Y quiero que pongamos mucha atención porque vamos a ocupar la escritura, hermanos, como siempre. La iglesia de Dios, su fuerte y su característica es que utiliza siempre la Biblia. Yo voy a utilizar la Biblia conforme a este tema y los voy a dejar sorprendidos, porque con este tema demostramos que Jesús no nació en diciembre, sino en septiembre-octubre. Dice Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dice así esta historia que recopila el historiador Lucas. Dice así desde el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. He aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. ¿Cómo se dieron cuenta que Zacarías se paró en el templo? ¿Sí recuerdan, hermanos? ¿Sí recordamos qué característica debían tener las vestimentas sacerdotales? Campanillas. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos se movían, las campanillas sonaban. Pero aquí el pueblo se dio cuenta de algo, que las campanillas, ¿qué? No sonaban. O una de dos, o se murió, o qué sucedió. Dice que se maravillaban de que que Zacarías, ¿qué? Pues no salía. Y entonces dice el versículo 22, y saliendo no les podía hablar,
y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se encubrió por 5 meses, diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los días en que me miró, para quitar mi afrenta de entre los hombres. Y al mes 6, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entonces el ángel empieza a hablar con María, le empieza a decir que va a ser madre del Hijo de Dios, que va a concebir algo dentro, que lo que va a concebir ella es por la sombra del Espíritu Santo. Y como que María no lo cree tampoco. ¿Y cuál es el testimonio que le da el ángel Gabriel para que crea en lo que le está diciendo? Dice el versículo 35 y 36. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril. Esta es la narración que da Lucas sobre el nacimiento de Juan el Bautista y sobre el nacimiento o la concepción de María de Jesús. Y habla de un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. Dice el primer libro de las Crónicas. ¿De dónde salió o por qué menciona Lucas a este Zacarías y además menciona que es de una suerte? Dice así el capítulo 24 del primer libro de las Crónicas. Dice así desde el versículo 1. También los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar tuvieron el sacerdocio. Y David lo repartió, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, por turnos en su ministerio. Y los hijos de Eleazar fueron hallados, cuanto a sus principales varones, muchos más que los hijos de Itamar, y repartiéronlos así. De los hijos de Eleazar había, ¿cuántas? 16 cabezas de familias paternas. Y de los hijos de Itamar, por las familias de sus padres, ¿cuántos? 8. 16 más 8, ¿cuánto nos da? 24. ¿Cuántos meses tiene el año? Así que si todo el año iban a oficiar los sacerdotes, nada más hacemos una adecuación. 24 entre 12, nos toca de a 2 por cada mes. Entonces, por 15 días. Vamos a la siguiente tabla. Ahora sí le vamos a pedir a nuestros hermanos de cabina que nos pongan una pequeña tablita que ahí tenemos. Y aquí viene lo interesante. No aparece, no quiere aparecer la tabla. Ahí está. Está muy chiquita la tabla, hermanos, pero me voy a acercar un poco para que nada más indicarles. Los hermanos que nos están viendo por transmisión, la van a ver más fácil que los que estamos aquí. Ahora sí los de la transmisión nos van a ganar. Bueno, entonces tenemos 12 meses, los 12 meses del año: Nisan, Yar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 12 meses del año. Y entonces nos dice que ¿cuántas suertes sacerdotales son? 24.
Entonces, en la primera suerte sacerdotal, ahí hermanos, ahí sí, yo les voy a dejar que lean todo el libro de Crónicas para que vean ahí cómo están las suertes. Joirab, Gedala, Arín, Seroín, Malquías, o sea, recordemos que Nisan generalmente empieza en la segunda quincena de marzo y termina en la primera quincena de abril. El mes de Nisan es por esa fecha. Luego el siguiente, y así nos vamos. Muy bien, nos dice entonces que Abías, y vamos a irnos al mes de Tamuz, ahí está en color como doradito, es la octava suerte. Vamos a ver Joirab 1, Gedaía 2, Arim 3, Seorín 4, Malchías 5, o sea son 1, 2, por suertes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí está la 8. ¿Quién es? Abías. Julio, primera quincena. ¿Qué sucede? Elizabeth termina su oficio Zacarías, ¿y qué sucede con Elizabeth? Queda embarazada. ¿Y cuántos meses pasan para que el ángel se le vuelva a aparecer ahora a María? 6 meses. Entonces, si contamos desde Tamuz, vamos a contar Ab 1, Elul 2, Tirri 3, Kesvan 4, Kislev 5 y Tebet 6. Ahí en diciembre, enero, ¿qué es lo que sucede? Gabriel se le aparece ¿a quién? A María. ¿Estamos o no estamos? ¿Y ahí qué sucede? Queda embarazada, queda preñada del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo dura un embarazo? 9 meses. Entonces nos falta Adar 1, Nisan 2, Iyar 3, Sivan 4, Tamuz 5, Ab 6, Elul 7, Tirri 8 y Kesvan 9. Entonces, ¿cuándo estamos hablando? Más o menos por la segunda quincena de octubre o primera. Ahí es cuando nace Jesucristo. Y este tema, hermanos, se vino predicando todo el siglo pasado en la iglesia de Dios israelita. ¿Y qué creen? Que está mal. Está mal. Este tema, hermanos, aunque se predicaba en la iglesia, y yo lo escuché de varios de nuestros hermanos ministros que en su momento lo creíamos así, está mal. Porque bíblicamente, y por eso es el acuerdo de concilio. Simplemente con el acuerdo de concilio rompo todo el esquema. El acuerdo de concilio me dice que los sacerdotes oficiaban en el templo no 14 o 15 días como se creía, sino que su oficio duraba, conforme a la escritura, 7 días, de sábado a sábado. Cada sábado tenían que poner nuevos panes de la proposición y los sacerdotes se cambiaban. Entonces, con ese acuerdo de concilio, cuando llegamos a decir, pues es que el acuerdo de concilio nos dice que las suertes, que realmente cuánto duraba el sacerdocio o el oficio, vamos a ver primeramente Éxodo 29:30. Este tema estaba muy bonito así como se manejaba, y de hecho muchos hermanos se convirtieron a la iglesia de Dios y se convencieron de que Jesús no nació en diciembre, porque sí coincide, como que sí empata. Pero dice Éxodo 29, vamos a ver el libro del Éxodo en el capítulo 29, y nos dice así el versículo 30, 29 y 30. Y las vestimentas santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar viniera al tabernáculo del testimonio a servir en el santuario. ¿Cuántos días iba a utilizar el sacerdote la vestidura? Según Éxodo 29:30, 7 días. Levítico 8, pero vamos a ver ahora Levítico 8, porque Levítico 8
es precisamente el libro que nos habla sobre todo el ritual del sacerdocio, sobre cómo debía de vestir el sacerdote y muchas características que debía de observar él. Dice así el capítulo 8 de Levítico. Vamos a ver del versículo 33 al 35. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplieren los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Entonces, ¿cuántos días tenía que oficiar el sacerdote conforme a la Escritura? 7 días. ¿De dónde sacamos 14? O los 15 días. Porque coincidió las 24 suertes. Pues son 12 meses. Pues entonces 2 suertes por mes son las 24. Y luego se tomó como base Éxodo capítulo 41. En el primer día del primer mes se erigió el tabernáculo del testimonio. Pero la pregunta es, suponiendo que las suertes sacerdotales fueran 2 por mes, ¿dónde dice la Escritura que iniciaron precisamente conforme a nuestra tabla en el mes de Nisán? Si yo quiero aplicar Éxodo 40 a primer libro de las Crónicas, capítulo 24, estoy cometiendo un error que se llama anacronismo. No puedo yo tomar como base lo que sucedió en 1489 a.C., porque es el segundo año que están en el desierto. O sea, ya pasó el año 1491, en 1490, ahora estamos en 1489 y se erige el tabernáculo. Y las suertes sacerdotales que pone el rey David, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Así que del año 1400 al año 1000, ¿cuántos años tenemos? 400 años de diferencia. Entonces no podemos decir que los sacerdotes, primero, no podemos decir que duraban 14 días, bíblicamente son 7. Segundo, no podemos tomar como marco de referencia para iniciar las suertes sacerdotales Éxodo 40. Porque Éxodo 40 incluso me habla del tabernáculo del testimonio. Y cuando se hablan de las suertes sacerdotales, que mencionan a los 4 hijos de Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, ¿qué dice adelante el libro de Crónicas? Pero Nadab y Abiú, ¿qué cosa? Murieron y no tuvieron descendencia. Así que la descendencia, ¿quién la tuvo? Eleazar e Itamar, ellos sí. Entonces se reparten. Ahora, no son 24 sacerdotes, son 24 cabezas de familia. Quiere decir que cada cabeza de familia, recordemos que uno de los requisitos para poder ser sacerdote tenía que ser hijo de sacerdote. Juan el Bautista entonces era sacerdote conforme a la narración. Tenía que serlo, porque era hijo de ¿quién? De Zacarías, que era un sacerdote. Entonces a Juan le tocaba por derecho ser sacerdote. Y es interesante esto, hermanos, porque Juan, conforme a lo que leímos, dice: sobre él va a reposar el espíritu de Elías. ¿Qué es lo que dijo la Escritura? Antes de que venga el Redentor, mandaré a mi siervo Elías. A Jesús le preguntan: ¿Elías ha de venir antes que tú? ¿Y qué les dijo Jesús? De cierto les digo que Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Y entonces entendieron que hablaba ¿de quién? De Juan el Bautista. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando a Elías. Ellos, cuando celebran el Seder,
que son 4 copas que utilizan en lo que es el ceder, lo que es todo el ofrecimiento de la Pascua, utilizan una 5ª copa que le llaman la copa de Elías. Y la tradición es que la llenan, salen de su casa para asomarse y ver si ya llegó Elías. Y como Elías no ha llegado, la tienen que vertir a la tierra. O sea, el pueblo judío literalmente sigue esperando a Elías. Pero para nosotros, conforme a la Escritura, Elías ya vino. Y era Juan el Bautista, que era del linaje de los sacerdocios, de los sacerdotes, puesto que su padre Zacarías era un sacerdote y le tocó oficiar en esa ocasión por turno el incienso. Y es algo como que nos quedamos pensando, ¿de veras Juan el Bautista sí? Juan el Bautista tenía todo el derecho de ser sacerdote, pero Dios lo toma para una labor más sublime. Fue la voz que clamaba en el desierto, el que preparaba el camino del Señor, y le preguntaban a Juan, dinos, ¿eres tú o ha de venir otro? Y dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy el que dice, preparad las sendas y el camino del Señor, pero el que viene tras de mí, decía Juan, yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus zapatos. Y cuando Cristo se bautiza y llega precisamente ante Juan, ¿qué le dice Juan? ¿Tú vienes a mí? Cuando debe ser al revés, yo debo ser bautizado por ti. La respuesta de Jesús fue categórica, déjalo porque así conviene cumplir con toda justicia. Y Juan después dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Qué sucedió? Es un comparativo. El sacerdocio arónico, que era el de Juan, viene abajo, y el sacerdocio de Melquisedec, que es el de Cristo, empieza a crecer. Ahí está ese cambio también. Pero este tema lo utilizábamos para demostrar que Cristo no nació en diciembre, pero hay otra forma de demostrarlo, no con esto. Entonces, no podemos tomar entonces como base Éxodo 40, hermanos, porque eso sería un error de fechas. Tercero, y aquí vienen cosas que seguramente unos hermanos preguntaron, a ver, se ve muy bonito esto de las suertes y cómo inician, pero tenemos una tercera pregunta. Después de la división del reino en Judá e Israel, el reino de Judá sufrió la transportación y cautiverio en Babilonia por 70 años. Ciro da la orden de que regresen, pero se reedifica el templo hasta el año 512, es cuando se termina el templo de Zorobabel, y se consagró, como dice Esdras 6:15. ¿Qué dice Esdras 6:15? Vamos a ver, ¿cuándo se consagra el templo que hace Zorobabel? Esdras capítulo 6, versículo 15. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. La pregunta aquí es obvia. ¿Se iniciaron las suertes desde la primera o a partir de donde se quedaron truncas por motivo del cautiverio? ¿Cómo se reinició lo relacionado a dichas suertes? No me dice la Escritura. O sea, las suertes existían, sí, porque Lucas da razón de ello. Lucas dice, había un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías. Entonces, ¿existían las suertes en la época de Jesús? Sí. Pero Esdras no me dice. Si recordamos la tablita, pues ya el mes de Adar sería la suerte 23 o 24. Entonces, ahí volvieron a iniciar. No me dice la Escritura. O iniciaron desde la primera. O cómo fue que retomaron las suertes sacerdotales. Ahí hubo un rompimiento por 70 años, pero aparte de los 70 años regresan en el año 538, es derrotado los medos persas, derrotan a los de Babilonia, los medos persas derrotan a los babilónicos. En el año 536 se cumplen los 70 años, regresa a Israel, es el año 536. ¿Y hasta qué año se edificó el templo? Hasta el año 512. ¿Cuántos años pasaron? 24. Que es cuando Ageo les reclama y les dice,
sus casas enmaderadas, bien bonitas, y mi casa abandonada. Y ustedes han dicho, no es tiempo de reedificar la casa de Jehová. Y eso fue en la época de Ageo. Entonces se vuelve a restaurar, se consagra el templo de Zorobabel en el año 512, pero no me dice la Biblia sobre las suertes con cuál empezaron o si continuaron después de que fueron cautivos. ¿Cuándo fueron llevados cautivos a Babilonia? Según los judíos, en el mes de Av, en el 5.º mes. Por eso hasta tienen el ayuno, Tisha B'Av, el mes del ayuno de la tristeza, cuando son llevados cautivos a Babilonia. Pero tenemos una cuarta, ahora sí que, un cuarto problema a resolver, predicando así las fuerzas sacerdotales. Conforme a lo descrito en el párrafo anterior, tenemos otra gran interrupción del continuo sacrificio. Y fue en la época de Antíoco Epífanes, por 2300 días de tarde y mañana. Y esto siempre lo hemos predicado, Daniel capítulo 8. Yo me acuerdo mucho, mi hermano Fernando Lascano es uno de los que predicaba mucho Daniel capítulo 8 y nos mostraba tal cual, nos decía, aquí pasó esto, esto y esto. Y nos daba toda la relación de cuántos eran son los 6 años, 4 meses, 20 días, y llegábamos al conteo. Y ahí fue otra vez, ¿qué pasó con el continuo sacrificio? Se quitó, porque Antíoco hasta permitió que se adorara al dios Zeus, puso un gimnasio y hasta sacrificó animales inmundos. Y aquí viene otra fiesta que el judío hasta el día de hoy sí celebra, en memoria a la derrota de Antíoco, la fiesta de Hanukkah, que es en diciembre aproximadamente, con una menorá de cuántos brazos. No tiene 7, tiene 2 más, tiene 9, porque son los 9 días que tardaron en volver a hacer el nuevo aceite, todo para las lámparas, y el que tenían, según no iba a alcanzar, y alcanzó, hasta que se logró hacer nuevo aceite. Y esa fiesta hasta el día de hoy la tienen, y la Biblia lo enseña, dice que Jesucristo estuvo cerca de esa fiesta, si estaba cerca la fiesta de la dedicación, y era invierno. Entonces, tenemos que fue interrumpido el continuo sacrificio. Y al igual que el punto anterior, surgen las mismas interrogantes. Y sabemos por la historia que se habla de la fiesta de Hanukkah, que es cuando se restauró el continuo sacrificio. Esta fiesta es en diciembre, en el invierno, que es el día 25 de Kislev. ¿Sí? Entonces, sí tenemos los textos bíblicos donde nos dice que es la fiesta de la dedicación y que era una fiesta que el judío la tenía hasta el día de hoy, la tiene. Pero la suerte sacerdotal, una vez que se dedicó y que fue en el mes de diciembre, en el mes de Kislev, pues es la suerte 20 o 21, la 18, 19, empezaron ahí. Y volvemos a lo mismo, suponiendo que los sacerdotes oficiaban 15 días para que fueran los 30, pero bíblicamente hablando no eran 15, son 7. Cuando se acordó en el concilio esto, hermanos, fue una revolución. Ya están cambiando la doctrina, ya están torciendo la escritura, ya están enseñando diferente. Lo que nos enseñaron nuestros hermanos que nos antecedieron entonces no sirve. Hermanos, yo tengo muy presente una frase que tenía nuestro hermano ministro Joel Linares Suárez. Él decía, deshonra no es al hombre vivir en el error. Deshonra es al hombre persistir en el error. Si por muchos años lo predicamos y así lo creímos, porque eso incluso, hermanos, en el libro de Misterio Religioso Babilonia la Grande, se menciona algo parecido a esto. Entonces yo imagino que de ahí salió toda esta idea y quedaba muy bonito. Yo también lo aprendí y dije, sí es cierto, Cristo no nace en diciembre, así con las suertes y como está, los 6 meses y luego los 9 meses. No, pues sí. ¿Y estoy ocupando la Biblia o no? ¿Estoy ocupando textos o no? También Satanás ocupa la Biblia, ¿o no? ¿No le dijo Satanás a Jesucristo, si eres hijo de Dios, arrójate porque escrito está?
A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es una frase muy trillada y muy clásica del mundo evangélico. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Y si no analizamos todo el contexto de lo que se está predicando y enseñando, pues sí podemos caer en la trampa y en el error. Y en la iglesia se predicaba esto y la verdad pues se veía bonito. Y la verdad sí encajaba. Y dijimos, no, pues sí es cierto. Pero ya empezamos a ver hermano, y esto. Y la Biblia dice 7 días. ¿Y qué pasó cuando regresaron de Babilonia? ¿Y qué pasó cuando Antíoco es destruido y se vuelve a restaurar el templo? El continuo sacrificio. Pues no me dice la Biblia nada. Entonces ya nos dimos cuenta que el tema, aunque se veía muy bonito y muy hermoso, no tiene sustento bíblico. Y ahorita, hermanos, el hermano Isaí nos hizo leer un texto muy categórico. El hermano no sabía que yo iba a dar este tema, para que no digan, se pusieron de acuerdo los hermanos. Dice el libro de Proverbios, es la palabra de Dios. Y es lo que acabamos de ver ahorita en el libro de Proverbios, en el capítulo 30. Dice así el versículo 5 y sobre todo el 6. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Y me dice, no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas, ¿qué? Hallado mentiroso. Yo no puedo añadirle a la palabra de Dios. Y si la Biblia me dice que los sacerdotes oficiaban 7 días, no 15, ¿por qué quiero neciar y terquear que son 15 días? Y que son 24 suertes entre 12 meses y son 2 por año. Eso sí es añadirle a la palabra de Dios. ¿Y puedo ser hallado qué? Mentiroso. Y es duro, porque sí, cuando se llegó a ese acuerdo, sí, después de que la iglesia venía predicando esto por muchísimos años y estábamos tan familiarizados con este tema y lo defendíamos, y resulta que está mal. ¿Cómo que está mal? Este tema tuve la oportunidad de dárselos a nuestros hermanos que tuve yo un servidor tuvo a su cargo el poderles dar instrucción ministerial, martes y jueves, y les di el tema tal cual. Y los hermanos estaban, pero de verdad, porque no lo habían escuchado. A ver, hermano, a ver. Y les digo, ¿ya están de acuerdo? Sí, hermano, sí. Pues, ¿qué creen que está mal? Y también las expresiones, ¿cómo? ¿Pero por qué? Si usted utilizó la Biblia, me dio textos. Sí, pero se los di a mi manera. Y cuando yo los doy a mi manera, sí puedo caer en ciertos errores. Por eso son los concilios, hermanos. Por eso es el concilio, porque la misma palabra de Dios lo dice, en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Uno solito puede tener ideas y se le puede venir a la mente algo. Y eso sucedió con los grandes líderes religiosos, con Guillermo Miller, con José Bates, con José Smith, y todos ellos tuvieron revelaciones según ellos del Espíritu Santo, y tuvieron revelaciones grandes y profundas, y empezaron a predicar su doctrina sin analizar con todos los demás. Y mucha gente, ¿qué hizo? Le creyó, porque la Biblia lo dice. Satanás utiliza astutamente los artificios del error para engañar a la gente. Y la iglesia de Dios lo dice el apóstol Pablo. La iglesia, aparte de este texto de Proverbios que acabamos de recordar, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Otro de los textos que es muy conocidos por la mayoría de los hermanos de la iglesia de Dios. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Nuestra obligación, nuestro máximo deber es predicar la verdad y mostrarla. Nosotros como obreros, nuestra obligación es predicar la verdad. Cuando uno es congregante, la obligación del congregante, ¿cuál es?
creer a ciegas lo que predicó el hermano. No, hacer lo que hacían los hermanos de Berea. Llegaban a su casa y llegaban a escudriñar las escrituras para ver si esas cosas eran así. O sea, será Pablo, será lo que sea, pero yo tengo que ver si es cierto lo que me acaban de enseñar. Y eso es algo, hermanos, que hasta el día de hoy la Iglesia de Dios debe siempre de ser esa columna y apoyo de la verdad. Lo mismo que dice el libro de los Proverbios. El sábado pasado recordarán que hablamos también sobre Cristo, que es el que participó en la creación, pero dice así, Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Quién dijimos que era la sabiduría? Cristo. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Dice, ¿labró qué? Edificó su casa y labró sus 7 columnas. La casa que elabora esa sabiduría, que es Jesucristo, dice el apóstol Pablo, hablando en esa analogía entre el Señor Jesús y Moisés, Hebreos capítulo 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir, mas Cristo, como hijo sobre su casa, ahí está la casa de la sabiduría, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Cuál es la casa de la sabiduría? La que labró sus 7 columnas. ¿Quiénes somos? Nosotros. Y entonces tenemos que predicar siempre la verdad, hermanos. Aunque a veces digamos, pero entonces sí estaba equivocado. Pues sí, hermano. Lamentablemente estaba en un error. También muchos hermanos, digo, y hay acuerdos de concilio que a veces como que decimos, bueno, pero antes también como se comía el camarón, y los hermanos comíamos camarón como si nada, y pues es que sí, la cascarita es como la escama y todo, no es cierto. Tuvimos que demostrar, hermanos, no. El camarón es un decápodo, patas, no tiene aletas, no tiene escamas. Pero queríamos defenderlo. Ya nos dimos cuenta, no es así. Entonces, si no es así, pues ya reconocí que estaba equivocado, que estaba enseñando algo que no era correcto, ahora tengo que enseñar cómo es correcto. Porque muchos hermanos cuando se daban estos temas decían, ¿y ahora qué le voy a decir a la iglesia? ¿Qué creen, hermanos? Que lo que les prediqué era mentira. Voy a quedar como un mentiroso. No, hermano, porque si usted les dice, hermanos, así lo creíamos y así lo defendíamos, pero ya analizándolo a conciencia, ¿tiene errores? Eso es mejor. Ahora, no pasa nada si yo digo que no lo sé. El problema del mexicano, en la cultura mexicana, es que él siempre sabe. Él nunca puede decir que no sabe. Si llegamos y le preguntamos a una persona, oiga, disculpe, ando buscando la calle número 13. Ah, sí, sígase derecho. Pero él ni vive ahí, ni sabe, pero si usted camine, ahí va bien. Ahora ya no, porque ahora ya todo el mundo que tenemos. Un aparatito que le pico el GPS y me dice, a ver, llévame a la calle, ¿no? Y de adelante a 100 metros, de vuelta a la derecha. Pues ya no tengo que andar preguntando, como antes. Pero el mexicano era muy curioso, él nunca puede decir que no sabe. Y hasta llegamos y le decimos a veces a los compañeros en broma, a ver, usted que todo lo sabe y lo que no lo inventa. A ver cómo está esto, ¿sí? Pero en la iglesia no podemos predicar así de que todo lo sabemos y lo que no lo vamos a inventar los obreros. No, tenemos que predicar conforme a lo que está escrito. Porque así dice el apóstol Pablo, hermanos. Dice el apóstol Pablo. Él también, hermanos, y creo que es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, y es una parte de la cultura que tiene la iglesia de Dios y que la debe tener hasta el día de hoy. Y no la debemos de perder, ¿sí? Dice así,
Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Yo aprendí de mi hermano Manuel López, de mi hermano Santiago Montiel, de mi hermano Joel Linares, de mi hermano Fernando Lascano, pero ellos a su vez aprendieron de otros hermanos antes que ellos. Y entonces se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todo lo que un servidor les enseña, yo también lo aprendí de mis hermanos que me antecedieron. Ahora, por fin entiendo las palabras. Ahora sí me quedó claro lo que decía mi hermano ministro Santiago Montiel. Ustedes van a tomar nuestro lugar. Yo decía, no, como de esos grandes ministros. Pues hoy lo tomamos. ¿En qué sentido? Que lo que ellos predicaban y enseñaron, así lo aprendimos y ahora sí nosotros también lo predicamos. Y los acuerdos de concilio son para eso, para llegar a un acuerdo y decir, hermanos, es que debemos de predicar la verdad. Y si hay cosas que a lo mejor se veían muy bonitas y coincidían, pero a la larga nos damos cuenta que no tiene un sustento bíblico, pues no lo podemos predicar. Así pasó con la bendición sacerdotal, la de Números, es bendición. Corintios era un saludo, pero por años la iglesia creyó y predicó y enseñó la bendición apostólica. Pero llegamos a un concilio y dijimos, no hermano, es que esa no es bendición. Pero ¿cómo es posible? Entonces lo que nos enseñaron nuestros padres, a ver, nuestros padres pudieron haber tenido algún error, nosotros lo vamos a enmendar. No está pasando absolutamente nada. Simplemente que estamos predicando, porque nuestro deber es ese, hermanos, predicar, como dice el apóstol Pablo, conforme a lo que está escrito. Y ahí sí no le podemos añadir absolutamente nada. Pero sí podemos demostrar que Cristo no nació en diciembre conforme a la Escritura y por medio de la misma palabra de Dios, sí se puede. Si el Señor nos da la vida, el próximo sábado, aunque no se acuerdo de concilio, pero sí se los voy a demostrar, que Cristo no nace en diciembre, pero conforme ahora sí a la Escritura y conforme a lo que sí está avalado por lo que la misma Iglesia de Dios predica hasta el día de hoy. Hermanos, pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.